Hola amigos y amigas de Aprende y Emprende, les saluda Rubén Viera, que formo parte de los ponentes, de la primera de ponentes de este bonito proyecto Aprende y Emprende. Bueno, primero arrancamos con mi presentación. Yo soy Rubén Viera, como repito, como dije recién, yo soy bachiller en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Trujillo, con más de 3 años de experiencia en venta de intangibles para el sector de telecomunicaciones, marketing y publicidad. Actualmente, de hecho, laboro en una agencia de publicidad 360 que tiene servicios variados, ¿no? Soy el director comercial, dirijo esa área y vamos el día de hoy tocar un tema bastante interesante que tiene y aqueja a muchos emprendedores el día de hoy. Si bien es cierto, el proceso de creación o formalización de una empresa no es complicado, nos lo hacen ver así. ¿Por qué? Porque las instituciones del Estado no tienen o no comunican sus procesos de una manera clara, ¿verdad? Pero el día de hoy justamente este taller es para matar muchos mitos que tenemos acerca de este tema. Entonces, para ir ya entrando un poco más en concreto el tema que vamos a tocar el día de hoy, el taller del día de hoy tiene por nombre Formaliza tu empresa. Va a estar dirigido por quien les habla y como siempre digo, uno si es que no tiene o no se plantea objetivos desde un inicio, no sabe en dónde enfocar su atención, en dónde enfocar su energía. Entonces, he creído conveniente plantear desde un inicio los objetivos de este taller y son 3 principalmente. Uno es conocer el proceso de creación o formalización de una empresa. Número 2, conocer las características y diferencias de los diferentes tipos de empresa en el Perú. Y número 3, derribar mitos acerca de la formalización de las empresas. Entonces, son los 3 objetivos en los cuales a través de este taller vamos a cumplir y seguramente con tu atención lo vamos a lograr. El segundo punto es el índice ahora. Ya definimos los objetivos, ahora cómo vamos a abordar todos esos, o cómo vamos a lograr esos objetivos con los siguientes temas. En la parte número 1 vamos a definir un poco qué tipo de empresa deseas crear. Vamos a derribar y aterrizar ciertos conceptos acerca de ello. En la segunda parte vamos a matar algunos mitos que rodean el tema de formalización de empresas. En la tercera parte vamos a hacer una pregunta, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué formas empresariales se pueden elegir para ingresar formalmente al mercado? En la parte número 4 vamos a conocer las características de las formas empresariales más utilizadas. En la parte número 5, ya un poco llegando al final, vamos a constituir y vas a conocer, vamos a describir 6 pasos para que puedas constituir tu empresa. Y en la parte número final, ya en la parte número 6, existe un programa nacional Tu Empresa, que fue creado, digamos, a través del Ministerio de la Producción y que ayuda a los emprendedores a facilitar muchos de estos pasos, los cuales se hacen de manera virtual, para que al final puedan concluir con esta formalización de la empresa. Entonces, estos son todos los temas que vamos a tocar el día de hoy en este taller y vamos a aprovechar el tiempo, más que nada, haciendo esta siguiente pregunta. Antes que nada, bueno, ya sabemos que queremos formalizar la empresa, ya sabemos muchos de los beneficios que tiene la formalización de empresas, muchos de los riesgos que preveemos cuando ya somos formales. Pero, ¿sabes realmente qué tipo de empresa deseas crear? Existen muchas modalidades empresariales para la constitución de empresas. Entonces, me gustaría empezar por esta parte antes de ir de frente en concreto cuáles son los pasos y explicar cuáles son los pasos de la formalización de una empresa. Existen criterios empresariales que uno a veces se pregunta, o el empresario se pregunta en el momento cuando está formalizando esta empresa, bueno, quiero crear una empresa, pero no sabe o diferenciar qué es una microempresa, qué es una pequeña empresa o qué es una mediana empresa. Hasta julio del 2013 existían 2 variables que la normativa y la ley de sociedades admitía para poder diferenciar estos tipos de empresas, que eran 2 variables. La primera, el número de trabajadores, y la segunda, la cantidad de ventas o el volumen de ventas que una empresa podía tener en un año. Entonces, a partir de julio del 2013, eso ya el número de trabajadores ya no es criterio para considerar a una empresa como microempresa, pequeña o mediana empresa. Actualmente solamente se vale a través del número de ventas. Por ejemplo, si una empresa tiene ventas hasta 150 UITs, recordar que una UIT, una unidad impositiva tributaria, actualmente para el día de hoy, año 2021, tiene un valor de 4.400. Entonces, lo cual equivale a 150 UITs de 660.000 soles. Es decir, si una empresa tiene ventas menores a 660.000 soles, se considera una microempresa. Vamos a la siguiente categoría, una pequeña empresa. Si una empresa tiene ventas
de 660.000 soles a 7.480.000 soles, se considera una pequeña empresa. Si una empresa tiene ventas de 1.700 UIT, que equivale a 7.480.000 soles, hasta 2.300 UITs, que equivale a 10.012.000 soles, se considera una mediana empresa. Ahora, ¿por qué he considerado, digamos, empezar por esta parte, el taller de hoy, que tiene que ver básicamente con la formalización de empresas? Porque hasta antes de julio del año 2013, una microempresa no podía tener más de 10 trabajadores. Ahora, esta misma microempresa puede tener la cantidad de trabajadores que quiera. Sí, obviamente no tiene que pasar el volumen de ventas requerido, que es de 660.000. Ahora, sea cual fuere el tipo de empresa que hayan elegido, si esta no tiene ventas superiores para este año a 660.000 soles, será considerada microempresa. Ahora, ¿por qué es importante conocer esta diferenciación, esta categorización, antes de decidirse por el tipo de empresa que uno piensa crear? Bueno, en realidad, por un detalle bastante especial, que existe un régimen laboral especial que está vigente aproximadamente desde el año 2002, o sea, ya va a cumplir alrededor de 20 años, casi 20 años. Entonces, antes de mencionar ello, creo que requiere que les mencione cuál es la realidad laboral actual. Existe un régimen común de contratación de trabajadores. Es decir, si ustedes tienen su empresa y van a contratar, tienen que pagarle el sueldo mínimo al menos a un trabajador, ¿no? El sueldo mínimo, a su vez tienen que pagarle una compensación de tiempo de servicios, que es el CTS, que es un sueldo al año. A su vez también tienen que pagarle gratificaciones en julio, que es un sueldo al año, gratificaciones en diciembre, que también es un sueldo al año, salud, que es el 9% de la remuneración del trabajador, vacaciones, que es un sueldo al año también. Entonces, todos estos sobrecostos laborales que acabo de mencionar sale del bolsillo del empresario. No es que se le descuenta al trabajador. Por eso que los sobrecostos laborales bordean en términos estadísticos aproximadamente entre el 42 y 45%. Es decir, que si ustedes van a contratar a un trabajador y van a fijarle una remuneración, piensen que a eso van a tener que considerar aproximadamente más de un 42 o 45%. Pero ese es un régimen laboral común, digamos. Por eso hice esta mención de que existe un régimen laboral especial para la contratación de trabajadores contemplado en esta norma que regula las micro y pequeñas empresas. Por ejemplo, para las microempresas, que no tienen, y ya entendimos creo hasta este punto a qué empresa se le considera una microempresa, directamente relacionada al volumen de ventas, es decir, que tenga unas ventas menores a 660.000 soles. Si esta microempresa se acoge al régimen especial para contratación de trabajadores, va a poder contratarlos, va a poder tenerlos en planilla, va a poder contratarlos formalmente, pero se van a reducir significativamente los sobrecostos laborales que mencioné hace un instante. ¿Por qué? Porque no hay obligación de pagar de salud, solamente el Sistema Integral de Salud, es decir, el SIS, que por cierto es un régimen de salud subsidiado por el Estado. Ejemplo, si es que yo como trabajador, o bueno, usted como trabajador, tiene un sueldo de 1.000 soles, lo que le correspondería pagar por salud sería 90 soles, que es el 9%. Pero si es el SIS, solamente el 20%. ¿Por qué? Porque si se está acogiendo al régimen especial para contratación de trabajadores. Aparte, ¿qué beneficios tiene para el empleador? Claramente, no hay obligación de pagar CTS, no hay obligación de pagar gratificación en julio, no hay obligación de pagar gratificación en diciembre, las vacaciones ya no es un mes, sino solamente 15 días, pero bueno, esas son algunas de las características y por qué hago esta mención antes de empezar con el proceso per se de formalización de una empresa. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Es a concluir de que no existe justificación alguna para que las empresas que se formen no contraten formalmente a sus trabajadores a través de este régimen especial de contratación de trabajadores. ¿Para qué? Al final te va a evitar sobresaltos por si llegas a una FIL o cualquier fiscalización de índole laboral. Por eso consideren este régimen especial, MITE, para la contratación de sus trabajadores. Obviamente, como toda norma, como toda ley, tiene algunas restricciones. Es decir, que si, bueno, ahorita recién conoces o tienes por conocimiento ese régimen especial, vas a decir, bueno, yo, perfecto, no conocí este régimen y quiero cambiar a mis trabajadores a este régimen porque me conviene, ¿no? Como empleador, como dueño de negocio, no les voy a pagar CTS, no les voy a pagar gratificaciones, sus vacaciones se reducen de un mes a 15 días, etcétera, etcétera. Todos los beneficios o las características que he mencionado de este régimen laboral especial de contratación de trabajadores. Bueno, no vas a poder hacer eso. ¿Por qué? Porque si tienes trabajadores en planilla y los quieres pasar a este régimen, no lo puedes hacer.
¿Por qué? Porque este régimen está hecho para trabajadores que recién se van a incorporar a la planilla de la empresa. Ese es un tema, una restricción que tiene, digamos, para las personas o empleadores que, bueno, deseen aprovecharse un poco de esta ley y quieran cambiar a sus trabajadores que ya tienen en planilla a este nuevo régimen. No lo van a poder hacer, solamente va a aplicar para los nuevos colaboradores o trabajadores. Y otro tema que más que una restricción, digamos, es una recomendación que les hago. Es para que tengan mucho cuidado en el uso indiscriminado de recibo por honorarios profesionales. Lo que sucede en la práctica, ya en la realidad, es lo siguiente. El empresario tiene su amigo que quiere contratar a un trabajador. Y por ahí un consejero, un amigo, una amiga, un familiar le dice, ¿sabes qué? Rubén, no lo pongas en planilla a este trabajador. Dile que mejor saque su RUC y que todos los meses te emitan un recibo por honorarios profesionales. Total, cuando uno está contratado por recibo por honorarios profesionales, tú no tienes la obligación de pagar ningún tipo de beneficio laboral. Lo cual es cierto. O sea, al final, cuando uno contrata a un profesional y nos brinda este tipo de comprobante que es recibo por honorarios profesional, yo como empleador no tengo ningún tipo de obligación de pagar salud, de pagar CTS, gratificación, etcétera. Ningún tipo de beneficio laboral. Pero cuidado, el uso indiscriminado del recibo por honorarios profesionales es un arma de doble filo, una espada de doble filo, digamos. ¿Por qué? Porque yo no puedo contratar a una persona, por ejemplo, que va a tener un horario fijo, que va a recibir instrucciones del empleador para realizar sus actividades, al que yo le voy a enviar correos electrónicos diciéndole, oye, tienes que hacer esto, oye, tienes que hacer lo otro, esto se hace así, esto se hace así. Ahora, lo que va a pasar luego de que se termine esta relación con este colaborador, porque se va a terminar en algún momento esa relación, no siempre va a trabajar contigo, porque bueno, la vida es así, nada es para siempre absolutamente. Lo que va a pasar es lo siguiente, es que va a encontrar un abogado, le va a contar su situación y se va a empezar una demanda en contra tuya, en contra de tu empresa. Demanda la cual el Poder Judicial la va a admitir. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial es pro trabajador. Y encima existen algunas normativas que hacen que aceleren estos procesos en beneficio del trabajador. Entonces, por todas las perspectivas, digamos que es una situación negativa para ti, para la empresa. Y lo que vas a tener que hacer es, vas a tener que pagar los beneficios laborales que no le pagaste por todo el tiempo que trabajó contigo a través de recibos por honorarios profesionales. Todas las CTS, todas las gratificaciones y todos los beneficios laborales que ya mencioné. Con lo cual se va a inflar un monto bastante gigante y eso vas a tener que pagar. ¿Por qué? Por el simple hecho de, bueno, no pagar beneficios laborales cuando sí tienes que pagar. Entonces, mucho cuidado con el uso indiscriminado de los recibos por honorarios profesionales, porque como repito, es un arma de doble filo. Si bien inicialmente te puede beneficiar porque no vas a pagar ningún tipo de beneficio laboral a este colaborador, ese colaborador luego te puede demandar, ¿no? Obviamente adjuntando algunas pruebas de que sí tenía un horario de trabajo y todas las características que ya he mencionado. Mucho cuidado con eso. Entonces, bien, sigamos en la siguiente parte. Como bien dije recién, ya las empresas ya no se clasifican si es que por el número de trabajadores, se clasifican solamente por el volumen de ventas. Es decir, que una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad anónima anónima abierta, una sociedad anónima cerrada, una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una microempresa, una pequeña empresa y una mediana empresa. Cualquier tipo de sociedad y una empresa individual y una IRL puede considerarse microempresa, pequeña o mediana empresa, porque simplemente por el número o volumen de ventas que tenga anual. Si una sociedad anónima tiene ventas por menores a 660,000 soles, que es lo que corresponde y en lo que se categoriza la microempresa, pero tiene 1,000 trabajadores, por ejemplo. Uno puede decir, pero ¿cómo? Si tiene 1,000 trabajadores, ¿es una microempresa o una pequeña empresa? No puede ser. Bueno, normativamente sí puede ser, porque a partir del 2013, de julio del 2013, ya el número de trabajadores, como dije en su momento, ya no es criterio para considerar una empresa micro, pequeña o mediana empresa, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto bastante claro ya, las definiciones de lo que es una microempresa, una pequeña empresa y algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ya podemos avanzar. Creo que esta introducción ha servido de mucho para aterrizar ciertos conceptos que tal vez no teníamos claro y que yo considero que si es que uno ya está en el proceso de constituir o formalizar una empresa, tiene que tener en cuenta.
Bien, ahora en esta segunda parte, vamos a matar algunos mitos que están relacionados a este proceso de creación o formalización de una empresa. Tenemos dos principales. El primer mito es que por ser un determinado tipo de empresa voy a ser mejor o voy a ser mejor visto, ¿no? Generalmente cuando un empresario tiene la intención de constituir una empresa, está la expectativa a que alguien le diga, oye, mira, ¿sabes qué? Escoge este tipo de empresa porque es mejor visto. Con lo cual en la realidad no funciona así. Si yo soy una SAC o una EIRL, eso no me da ningún plus. Tengan en claro que cualitativamente ningún tipo de empresa es mejor que otra. Todas las formas empresariales que contempla nuestra legislación pueden ser utilizadas para realizar la actividad que decidamos realizar. Las diferencias que existen, en todo caso existen entre unas y otras, pero son de carácter formal, no de carácter cualitativo. Todo tipo de forma empresarial nos puede servir para cualquier tipo de actividad que nosotros decidamos realizar. Es decir, son diferencias que tienen que ver con la estructura de la organización interna de estos distintos tipos de empresa, pero no van a estar en función a que una es mejor que otra o esta es mejor, no. Cualitativamente hablando, no funciona así. Ahora, existe también mucho estos comentarios, pues, y que me gustaría eliminar a través de este taller, que al final la regla general en el Perú es que no existen exoneraciones tributarias absolutamente para nadie. Todas las empresas están sometidas a los mismos tributos, a los mismos impuestos, el IGB y el impuesto a la renta. De eso absolutamente ninguna empresa, nadie se escapa. Ahora, lo que tienen que pensar, sí, es que cuando vayan a constituir su empresa y vayan a tramitar su RUC, ustedes tienen que acogerse a algunos de los regímenes tributarios existentes en el país y deberán elegir entre régimen especial, régimen general, o régimen MIPE tributario o el nuevo régimen único simplificado. Algunos de esos regímenes se tienen que acoger ustedes, van a elegir uno de ellos. Obviamente, en la actualidad, el régimen que tiene mayor acogida es el régimen MIPE tributario, que está vigente desde el año 2017. Ahora, ¿por qué tiene más acogida? Bueno, porque el régimen MIPE tributario, lo que se graba son las utilidades, a diferencia del régimen general o especial, donde se graban todas las operaciones. Aparte que hay una tasa preferencial para el impuesto a la renta, que es un 10% hasta un máximo de 60.000 soles de utilidades al año. En cambio, en el régimen general, la tasa del impuesto a la renta no es del 10%, sino es del 29,5%. Entonces, ahí hay algunas diferencias, digamos, pero son más temas que están relacionados a los regímenes tributarios, más que si es que un tipo de empresa, una IRL, una SA, una SAC, una sociedad anónima abierta es mejor que otra. No, no va por ahí, no tiene que ver, digamos, con ese concepto. ¿De acuerdo? Ahora, el segundo mito es el siguiente, es que por el hecho de ser un determinado tipo de empresa, nosotros vamos a tener una preferencia para el otorgamiento de créditos ante el sistema financiero. No funciona así tampoco. La realidad es que el sistema financiero, cualquier tipo de entidad financiera, en los bancos y demás, al final no te evalúan o no te dan ningún tipo de beneficio solamente al ser una IRL, una sociedad anónima abierta, una sociedad anónima cerrada, una IRL, no. Lo que ellos te van a evaluar es el flujo de caja, es decir, la diferencia entre los ingresos y los egresos para determinar si tú como empresa tienes capacidad de pago. A mí no me interesa si es que tú tienes 1.000 trabajadores, 50, 1, 2, 3, no. Lo que le interesa a la entidad financiera es ver si, a ver, tú tienes 10 soles de ingresos. De esos soles de ingresos gastas 8 soles. Tienes 2 soles para asumir tus deudas. ¿No? Un ejemplo obviamente bastante práctico, pero fácil de entender. Y tengo 10 soles de ingresos. De esos 10 soles de ingresos, mis costos o mis gastos, digamos que son 8 soles. Bien, de esos 10 menos 8 son 2. Tengo 2 soles para utilizarlos en lo que yo desee. Una de ese canal, digamos, de utilización de esos 2 soles podría ser gastos. Entonces, tengo 2 soles para asumir deudas. Yo me podría endeudar hasta con 2 soles para poder asumir esa deuda, ese pago. Y eso es lo que la entidad financiera, el banco, va a evaluar para determinar si eres una empresa que tiene la capacidad de asumir sus deudas y hasta qué cantidad también puedes asumir tus deudas. Entonces, este mito que está relacionado a que si yo escojo un determinado tipo de empresa voy a tener una preferencia para el otorgamiento de créditos ante el sistema financiero es erróneo. Todas las formas empresariales que contempla nuestra legislación
pueden ser utilizadas para realizar la actividad que deseamos realizar. Las diferencias no existen en la formalización como tal, sino son de carácter más formal, no de carácter cualitativo, como dije recién. Bien, sigamos. Estamos derribando y aterrizando muchos conceptos, si se dan cuenta, para al final cumplir con el objetivo de la formalización. Vamos a llegar a ese punto y ya nosotros vamos a tener una idea mucho más aterrizada, más concreta, para determinar qué tipo de empresa nosotros deseamos ser o deseamos crear o formalizar. Bien, en el punto número 3, empecemos con esta pregunta. ¿Qué formas empresariales se pueden elegir para ingresar formalmente al mercado? ¿Qué formas empresariales? Bueno, ahorita las vamos a conocer. Existen dos grupos principales, que uno es constituir una empresa unipersonal, una persona natural con negocio, y en el segundo grupo existen varias personas jurídicas, como pueden ser la sociedad anónima, la sociedad anónima cerrada, la sociedad de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, entre otras. Empecemos entonces, ¿cuál es el procedimiento para la formación de una empresa unipersonal y o persona natural con negocio? En estos 3 días, en los cuales nosotros podríamos básicamente formar esta empresa, vamos a detallar qué es lo que tenemos que hacer cada día. En el primer día, tramitar el registro único del contribuyente ante la SUNAT. Vamos a la SUNAT, solicitamos este procedimiento, este trámite, y en el día 2 vamos a imprimir las facturas y boletas o comprobantes de pago que nosotros vayamos a necesitar. Y si es que nuestro negocio requiere de un local físico para poder funcionar, bueno, vamos a tener que tramitar una licencia de funcionamiento ante la municipalidad distrital respectiva. Ahora, esta licencia no es que la vas a sacar en un día, si es que se tramita en un día, genial, pero no se coloca un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque la Municipalidad de Trujillo tal vez no maneje la misma velocidad de trabajo que la Municipalidad de Lima, que la Municipalidad de Chiclayo, Trujillo, Chimbote, ¿no? Entonces, en este caso, básicamente es ir a la municipalidad y tramitarle la licencia de funcionamiento, que en general, digamos que demora aproximadamente de 3 a 5 días, ¿no? Y esos son los pasos únicos que se tienen que hacer para formar una empresa unipersonal o persona natural con negocio. No hay nada más. A partir de ahí ya podrías echar a andar tu negocio. Ahora, muy diferente es el procedimiento para la constitución de cualquier tipo de sociedad o una empresa individual de responsabilidad limitada. En el día 1, lo que tenemos que hacer es una búsqueda y reserva del nombre ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. ¿Por qué? Porque una empresa no se puede parecer a ninguna otra, no puede tener un nombre similar, un nombre parecido, un nombre igual. Entonces, para ello se prevé esto, y la SUNAT tiene una plataforma en la cual te indica si es que el nombre que tú deseas que tenga tu empresa ya existe en el mercado, con lo cual tendrías que cambiar, ¿no? Obviamente para evitar ese tema de la suplantación, duplicidad de nombres, etc. Luego tienes que elaborar los estatutos del pacto social y el estatuto autorizado por el abogado. Básicamente lo que tienes que hacer en este punto, pues, es elaborar la minuta, luego esa minuta elevarla, digamos, a una escritura pública ante el notario público. Luego, en el día 2 también, hacer una inscripción registral ante SUNAT. En el día 3, tramitar al RUC ante SUNAT. Ahí mismo también elegir el régimen tributario al cual te vas a acoger. Luego, imprimir las facturas y boletas. Y finalmente, como también en el mismo caso de la empresa natural, de la persona natural con negocio, si es que necesitas de un local físico o presencial para poder funcionar, pues tienes que tramitar tu licencia de funcionamiento, el cual demora aproximadamente 3 días, y el trámite es realizado por el propio usuario. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos de empresas y la empresa natural con negocio que está en la parte anterior? Es que este tipo de empresa unipersonal o persona natural con negocio es que se caracteriza por ser una empresa de responsabilidad ilimitada. ¿Qué significa? Que el dueño de esta empresa afronta con todo su patrimonio las deudas de la empresa. Es decir, si Juan Pérez pone su cevichería y asumió deudas, ¿no? Se endeudó con su negocio, y tal vez estas deudas no las puede pagar. Los acreedores, es decir, las entidades que hicieron el crédito o préstamo a Juan, básicamente pueden afectar no solamente el patrimonio que Juan tiene en su cevichería, sino también pueden afectar su casa,
pueden afectar su carro y todo su patrimonio personal. Es decir, que Juan afronta estas deudas no solamente con los ingresos o con el capital que tenga la empresa, sino con su patrimonio personal. La responsabilidad es absolutamente transversal, digamos, a la empresa. También afecta al propio dueño del negocio, cosa que es distinta en la constitución de este tipo de empresas, de sociedades o IRL. ¿Sí? Aquí ya la responsabilidad no la asume el dueño de la empresa, sino ya la propia empresa, la propia entidad como tal. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí vamos bastante bien. Ahora ya conocemos los tipos de formas empresariales que se pueden crear en el Perú. Ahora vamos a conocer ir más a fondo acerca de las características de estas formas empresariales y cuáles son las más utilizadas. Las formas más utilizadas en el Perú de crear una empresa son las siguientes. Una empresa individual de responsabilidad limitada, que es una EIRL, las sociedades anónimas, que puede ser una sociedad anónima así tal cual tradicional, o también puede ser una sociedad anónima cerrada, una sociedad anónima abierta, y también una sociedad de responsabilidad limitada, que es una SRL. Entonces vamos a empezar por la EIRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿De acuerdo? Este tipo de empresa tiene una característica. Si vamos a los números, por ejemplo, el 33% de las personas que crean empresa en el Perú escogen este tipo de empresa para constituir su empresa. Esta empresa tiene algunas características, como que está conformada por una sola persona, es decir, que no puede tener socios, no puede estar conformada a nivel societario por dos o más personas, solamente es una sola persona. A nivel, digamos, organizacional, toda esta estructura, en los órganos administrativos existen dos figuras nada más, que es el titular y el gerente. El titular, ¿quién es el titular? El titular es básicamente la persona que ha puesto todo el capital para la constitución de esta empresa, ¿no? Y también permite otra figura que es el gerente. En muchos casos, ambos es el mismo dueño, o sea, el titular, que es el dueño, también es el gerente, pero si es que el titular no desea tal vez encargarse de la administración de la empresa, podría también derivar ese cargo a otra persona adicional, un empleado básicamente. Entonces, esto está basado en el decreto ley 21621 y esas son las características principales de este tipo de empresa. Ahora vamos con las sociedades anónimas. Como mencioné recién, hay tres tipos de sociedades anónimas. La sociedad anónima como tal tradicional, la sociedad anónima cerrada y las sociedades anónimas abiertas. Vamos a empezar por la sociedad anónima tradicional. Tiene las características que se constituye como mínimo con 2 personas y puede tener hasta 749 socios. Los socios no responden con su patrimonio personal, sino que la empresa como tal, digamos que responde todas las deudas y todas las responsabilidades u obligaciones con el patrimonio o capital que tenga la empresa. De acuerdo, los órganos administrativos son 3. La Junta General de Accionistas, el directorio, lo cual en este tipo de sociedad y tipo de empresa es obligatorio tener un directorio, y que este directorio tiene que tener mínimo 3 miembros. Y la tercera figura, que es el gerente general. Bueno, como en esta empresa se caracteriza por tener bastantes socios, digamos que es competente, es adecuado tener un directorio, porque si en una empresa son, ejemplo, 300 socios, esos 300 socios no es que se pueden reunir todos los días, por eso se deriva a un directorio. La Junta General de Accionistas deriva la responsabilidad a un directorio para que dirija la empresa, para que básicamente conduzcan la empresa de la manera en que obviamente la Junta General de Accionistas prefiere, ¿no? Se forma este directorio y este directorio elige a un gerente general, ¿de acuerdo? El gerente general o la gerencia general, ¿de qué se encarga? Básicamente de la parte de accionar todas las decisiones que se deciden en el directorio y en la Junta General de Accionistas. Otra característica que tiene este tipo de empresa es que el capital social se divide en acciones, es decir, no por número de personas. Por ejemplo, existen 100 socios en una empresa, ¿de acuerdo? Esa empresa tiene 100 socios. De los 100 socios, yo, que soy Rubén, pues tengo el 51% de las acciones. Y los 99, entre los 99 tienen el 49%. Un ejemplo, que esos 99 personas, que digamos que ya en porcentaje de acciones corresponde a un 49%, desean sacar al gerente general, ¿de acuerdo? Desean sacarlo, es decir, por X razón, por algún motivo, desean sacarlo. Y todos dicen que sí, esos 99 dicen que sí, y yo digo que no.
¿Ustedes qué creen? ¿Al final sacan al gerente general, sí o no? Pues no, porque no tiene que ver con la cantidad de personas que conformen la sociedad, sino con la participación en acciones que tenga cada persona. Entonces, como yo tengo el 51% y esas 99 personas suman en total un 49%, ¿quién tiene al final la decisión, digamos, final, valga la redundancia? Pues yo. Entonces, básicamente esa es la diferencia, no está relacionada al número de personas, sino al número o porcentaje de acciones que tenga de la empresa, ¿de acuerdo? Esto está basado también en la base de la Ley General de Sociedades número 26887. Entonces, vamos a continuar con las diferentes tipos de empresas y formas empresariales. La sociedad anónima cerrada. Este tipo de empresa se constituye como mínimo con 2 personas y puede llegar a tener como máximo 20 socios. Al igual que todo tipo de sociedad anónima, los socios no responden con su patrimonio personal. Los órganos administrativos son la Junta General de Accionistas, el directorio, como mínimo 3 miembros también, y el gerente general. La diferencia de la sociedad anónima cerrada y la sociedad anónima es que en este caso pueden prescindir del directorio, es decir, no pueden no tener directorio. ¿Por qué? Porque si los socios son 3, 4, 5, pues ya no tiene tanto sentido crear nuevamente un directorio, porque lo pueden manejar tranquilamente en la Junta General de Accionistas. Entonces, por esta razón, pueden prescindir del directorio. El capital social igualmente se divide en acciones, y la base legal para sustentar todo esto, no lo digo yo, lo dice la Ley General de Sociedades, que es la número 26887. La sociedad anónima abierta se constituye cuando se ha hecho una oferta pública. Básicamente, este tipo de sociedad la voy a pasar bastante rápido porque estas son empresas bastante grandes ya, y el requisito para que se pueda crear una sociedad anónima abierta es que cotiza en bolsa. No todas las empresas cotizan en bolsa. De hecho, en el Perú, por ejemplo, el 99% de empresas son MIPES, micro y pequeñas empresas. El 99.5%, imagínense. O sea que el cero de 1000 empresas, una empresa es grande. Ahora, hay que ver si es que esa empresa cotiza en bolsa, porque no todas las empresas grandes cotizan en bolsa, pero más o menos para que tengan una idea, porque este tipo de empresa es muy poco frecuente, muy poco usual, y obviamente las razones están, ¿no? Porque tiene que cotizar en bolsa, y para cotizar en bolsa es todo un proceso y que obviamente no todas las empresas lo logran. Pero igual está bueno también conocer algunas características de las sociedades anónimas, cuáles la conforman. Otro tipo de empresa es la sociedad de responsabilidad limitada, la SRL, la cual se constituye con un mínimo de 2 personas y puede llegar a tener como máximo 20 socios. 20 socios puede tener este tipo de sociedad. Los socios no responden con su patrimonio personal. Los órganos administrativos tenemos como 2 figuras, la Junta General de Accionistas y la gerencia. Existe una diferencia, por ejemplo, entre la sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas. Por ejemplo, cuando una persona en cualquier tipo de sociedad anónima desea transmitir sus acciones a otra persona, ¿cuál es el proceso que tiene que hacer? Básicamente, hacer un contrato de transferencia de acciones y luego inscribirlo en el libro de matrícula de acciones. Pero si en una sociedad de responsabilidad limitada se desea pasar acciones o porcentaje de participación de la empresa, no es el proceso así. El proceso es el siguiente. Si una persona desea pasarle sus acciones a otra, tiene que elaborar una nueva minuta, elaborar una nueva escritura pública, hacer un nuevo registro en SUNAR, en registros públicos. Entonces, eso genera mayor tiempo, mayores costos, gastos. No es tan fácil tampoco, digamos, hacer este traspaso de acciones. Bien, hasta ahí ya conocemos los diferentes tipos empresariales que se pueden crear o formalizar en el país. Ahora sí, ya vamos a lo concreto. Ya tenemos ya una introducción bastante amplia, unos conceptos aterrizados bastante claros, y ahora sí vamos a ir un poco en concreto lo que tiene por tema principal el taller, que es básicamente la formalización de la empresa. Vamos a constituir tu empresa y vamos a describir cada uno de estos pasos, los cuales son 6, para que tú tengas bastante claro cuál es el proceso que tienes que seguir. Paso 1, la búsqueda y reserva de nombre. ¿Qué tenemos que hacer acá? Básicamente, la reserva de nombre es el paso previo a la constitución de una empresa o sociedad. No es un trámite obligatorio, pero sí recomendable. Como dije recién, 2 empresas no pueden tener el mismo nombre. Entonces, para facilitar la inscripción de la empresa o sociedad en el registro de personas jurídicas de la SUNAT, se hace esta búsqueda y esta reserva de nombre.
Ahora, ¿cuáles requisitos te solicitan para que puedas hacer este paso? Básicamente el DNI o el pasaporte. Si el representante legal es extranjero, debe presentar su carnet de extranjería vigente. Y el segundo requisito es el formulario de solicitud de reserva de nombre de persona jurídica. Lo que tenemos que hacer en este paso primero es hacer esta búsqueda de manera referencial y gratuita, que por cierto, el link de búsqueda de personas jurídicas es gratuito. De hecho, ahí en esta diapositiva está. Y en esto vamos a buscar si el nombre que quieres para tu empresa está disponible. Y luego de ello, finalmente, cuando ya viste que tu nombre está disponible, finalmente tienes que realizar el trámite de preferencia registral online, cuyo costo de la reserva es de 22 soles. ¿De acuerdo? Ahora, vamos en el paso número 2, que tiene que ver con la elaboración de la minuta de constitución de la empresa o sociedad. Bien, a través de este documento, llamado minuta, el titular de la empresa o los miembros de la sociedad manifiestan su voluntad de constituir la empresa jurídica. El acto constitutivo consta del pacto social y los estatutos. Asimismo, se nombra a los primeros administradores de acuerdo a las características de la persona jurídica. Además, la minuta contiene la descripción de la actividad económica que se realizará. También se debe especificar el aporte que hará el dueño o cada socio del negocio. También se debe señalar cuándo se iniciarán las actividades, cuál es el domicilio comercial y el tiempo de duración de la empresa. Para esto, los requisitos que te solicita SUNAT son los siguientes: 2 copias del DNI de cada uno de los socios y cónyuges, uno original y dos copias de búsqueda y reserva de nombre, los archivos PDF, Word y Excel en un USB con el giro del negocio, la lista de bienes para el capital y un formato de declaración jurada y fecha de solicitud de construcción de empresas. Listo. Entonces hay una figura bastante interesante que me gustaría que le pongan bastante atención, que es el objeto social. Ahora, vamos a definir qué es el objeto social. Básicamente es un documento donde nosotros indicamos cuál es la idea del giro comercial al que se dedicará la sociedad y todos sus alcances. Siempre se aconseja que se establezca un objeto social bastante amplio en el caso que quiera usted ofrecer más servicios. Por ejemplo, si es que inicialmente deseas solamente vender autos, por ejemplo, y esa es tu idea, o sea, quiero formalizar mi empresa para vender autos. Está bien, a corto plazo vas a hacer solamente eso, pero si de acá a un año, por ejemplo, no solamente quieres vender autos, sino quieres producirlos también, ¿no? Porque te has dado cuenta que producirlos no te cuesta mucho, te cuesta menos de hecho y te genera un margen de ganancia mucho mayor. Entonces ya no solamente vas a venderlos, sino vas a producirlos. Pero si te está yendo bien, bueno, tu empresa está yendo viento en popa, ahora no solamente quieres venderlos y producirlos, sino quieres exportarlos también. Entonces, es otra actividad si te estás dando cuenta. Son varias actividades que se van ampliando. No solamente es ventas, comercialización, importación, exportación, producción. Entonces, si todos estos conceptos o actividades no los colocas en tu objeto social, luego no vas a poder dedicarte a este tipo de actividades y vas a tener que crear otra empresa para que sí lo puedas hacer. Entonces, por eso, digamos, mi injerencia y mi énfasis en que pongan atención a este concepto de los objetos sociales. Entonces, ¿qué es lo que, en base a este concepto, digamos, en base a esta explicación, qué es lo correcto? No solamente colocar autos, sino puedes escribir comercialización, importación, producción y exportación de autos, que es digamos, un espectro mucho más amplio de actividades, a lo cual, si bien es cierto, inicialmente no te vas a dedicar a eso, pero uno nunca sabe, y luego puedes terminar haciendo eso. Entonces, algunos ejemplos he colocado para que se pueda tener eso bastante claro y aterrizar esta idea de una mejor manera. Por ejemplo, elaboración de productos de panadería, pastelería y repostería. Creación y distribución de panes, postres, bebidas y en general a todo relacionado con la misma. ¿Es lo mismo que colocar simplemente venta de pasteles? No, es algo mucho más amplio. Igualmente en el segundo ejemplo, fabricación, comercialización, importación, exportación y venta al por mayor de toda clase de textiles, hilados, telas, tejidos y productos elaborados para vestir. También se incluyen respecto a lo anterior como el hogar y la cosmética. O sea, mismo les pregunto, colocar venta de telas o distribución de telas, no. O sea, ahí se refiere no solamente a la venta, se refiere a la comercialización, fabricación, importación, exportación, y de hecho incluye algunos temas relacionados también a ese tipo de negocio. Si se dan cuenta, estos ejemplos de objeto social o de actividades son bastante amplias. Así tiene que ser el objeto social o las actividades a la hora de escribirlas en este documento. Tienen que ser bastante amplias posible. Tiene que ser no general, sino muy, muy específicas y en ese sentido, pues,
todas las actividades que uno prevea, no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. ¿De acuerdo? El tercer paso, que es el aporte de capital y o bienes. Este paso básicamente consiste, digamos, en que va a poder aportarse dinero, el cual se va a acreditar con el documento expedido por una entidad del Sistema Financiero Nacional. Pueden ser bienes o puede ser dinero efectivo, ¿de acuerdo? Si es bienes, puede ser inmuebles o bienes muebles. En estos últimos se entienden los derechos de crédito, los que se acreditarán con la inscripción de la transferencia a favor de la empresa o sociedad, con la indicación de que la transferencia en la escritura pública o con el informe de valorización detallado y el criterio empleado para su evaluación según sea el caso. El capital, como mencioné recién, puede ser efectuado mediante aportes en efectivo y en el caso de las MIPES ya no se requiere el depósito bancario, o también pueden ser aportes no dinerarios en bienes muebles o inmuebles, a través de un informe de valorización de bienes. La ley no establece un monto mínimo y un monto máximo para la conformación del capital social, pero se recomienda un monto de aproximadamente 1.000 soles. Luego, vamos a encargarnos de la elaboración de la escritura pública ante notario. Una vez redactado el acto constitutivo, es necesario llevarlo a una notaría para que un notario público lo revise y lo eleve a escritura pública. De esta manera se va a generar la escritura pública de constitución. Este documento debe estar firmado y sellado por el notario y debe tener también la firma del titular o los socios, incluidos los cónyuges, de ser el caso, obviamente. Y el costo y el tiempo de trámite dependerán de la notaría que elijas. Voy a mencionar en la parte final una plataforma que ha sido creada por el Ministerio de la Producción, el cual te ayuda a minimizar de una manera bastante significativa estos costos. Pero eso vamos ya a llegar en la parte final, ¿de acuerdo? Luego, los requisitos para la elaboración de la escritura pública ante el notario son los siguientes: el DNI, pasaporte o carnet de extranjería vigentes, el formato de acto constitutivo, que está en la página de la SUNAR también, y el depósito voucher del abono en dinero si es que se va a constituir la empresa a través de un depósito en efectivo, ¿de acuerdo? Ese es el paso número 4. El paso número 5 es la inscripción de la empresa o sociedad en el registro de personas jurídicas de la SUNAR, ¿de acuerdo? Ya sea en el registro de sociedades para las sociedades anónimas cerradas, abiertas, sociedad comercial de responsabilidad limitada, o en el registro de empresa individual de responsabilidad limitada. En la SUNAR se va a obtener un asiento registral de inscripción de la empresa o sociedad como persona jurídica. Este procedimiento normalmente es realizado por el notario. El plazo de calificación es aproximadamente de 24 horas desde la presentación del título. Y para esto tenemos que recordar que la persona jurídica existe a partir de su inscripción en los registros públicos. Por eso este paso no se debe de obviar y de hecho es de carácter obligatorio. Y el paso final es la inscripción al RUC para la persona jurídica. El Registro Único de Contribuyentes, o RUC, es el número que identifica como contribuyente a una persona jurídica o una persona natural. El RUC contiene los datos de identificación de las actividades económicas y es emitido por la SUNAT. Este RUC es el registro que la SUNAT lleva de tu información como contribuyente, ya sea persona o entidad o empresa, domicilio fiscal, actividad a la que te dedicas y otros datos. Este número es único, o sea, no pueden haber dos RUCs iguales, básicamente dos empresas no pueden tener RUC iguales con los mismos dígitos, los cuales constan de 11 dígitos y debe ser utilizado en todo trámite que hagas ante la SUNAT. De hecho, al crear el RUC como persona jurídica, las deudas u obligaciones de tu empresa estarán garantizadas y se limitarán solo a los bienes que estén registrados a su nombre, no al nombre del dueño, sino al nombre de la empresa. Por eso ya es como una persona como tal, por eso de hecho recibe ese nombre, persona jurídica, ya es una entidad, ya se desligó de la propia existencia del dueño, ya la empresa tiene su propia existencia. Ten en cuenta también que no necesitas hacer el trámite o hacer este trámite de inscripción al RUC para persona jurídica si usaste el SID. ¿Qué significa SID? El sistema de intermediación digital, básicamente la constitución de la empresa de una manera digital de la SUNAR. En este caso, la SUNAR incluirá en tu ficha de inscripción un número RUC inactivo de sociedad constituida que tu representante legal tiene que activar en SUNAR Operaciones en línea y luego que hayas creado tu clave SOR a través de la SUNAR o la aplicación de A-Personas. Bien, esta es la parte final y aquí me gustaría que concentren mucho más su atención. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los 6 pasos anteriores cualquier empresario o persona que desee crear una empresa tiene que seguirlos, tiene que cumplirlos. Bien, existe un programa nacional, Tu Empresa, el cual ha sido creado por el Ministerio de la Producción
producción, ¿de acuerdo? Para facilitar todo este proceso de creación de empresas y formalización de empresas para los emprendedores. De hecho, su portal tiene una vista como la que acabo de proyectar, ¿no? Tu empresa, este es tu momento para empezar a crecer. El link es el siguiente, es www.tuempresa.gov.pe. Entonces vamos a explicar cuál es el propósito de la existencia de este programa nacional Tu Empresa, que ayuda a la formalización de empresas, claramente, cómo funciona y qué pasos se tienen que hacer para beneficiarse realmente de todos los servicios que tiene este programa. Inicialmente, ¿qué es? Bueno, Tu Empresa es un programa que brinda acompañamiento mediante asesorías personalizadas y herramientas para fortalecer las capacidades de las micro y pequeñas empresas con el objetivo de mejorar la productividad y ventas. De hecho, el Ministerio de la Producción, a través de este programa nacional, le ofrece a las MIPE y emprendedores de todo el país de manera gratuita los siguientes servicios, que son gestión empresarial, todo lo que tiene que ver con el manejo del negocio de los emprendedores, desarrollo productivo, digitalización, asesoría en financiamiento, cuáles son los canales de financiamiento que un emprendedor empresario podría postular, ¿de acuerdo? Y la formalización. Este último paso es el que nos interesa, pero igual tiene otros servicios que si entramos a la web nos vamos a poder informar mucho más de todos estos servicios. El día de hoy nos vamos a enfocar en el servicio número 6, ¿de acuerdo? Que es la formalización. Aquí este programa tiene diferentes servicios empresariales para la formalización que brinda tu empresa. Son tres principales, que son la asesoría sobre el proceso de constitución de empresas, la solicitud de reserva de preferencia registral y la elaboración del acto constitutivo de la empresa. Esos son los servicios que tiene este programa, si es que deseas hacerlo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Básicamente, comunicarte al WhatsApp oficial, que es el siguiente número, de hecho está en una letra bastante grande, que es el 938-258-576, donde te pedirán los siguientes datos para empezar con el proceso. Nombres y apellidos de la persona o titular de la empresa o socios, el teléfono móvil y el correo electrónico. Y el proceso virtual, digamos, que se va a iniciar en la formalización o creación de tu empresa es el siguiente. Son 5 pasos, de los cuales solamente uno tienes que hacerlo presencial. El resto puedes hacerlo desde la comunidad de tu casa. Primer paso, el proceso virtual. Básicamente, comunicarte al WhatsApp. Luego, la reserva de nombre. Si es que ya realizaste tu reserva de nombre, ya sabes que no se parece a ninguna otra empresa, ya está disponible, digamos, pues solamente le envías el nombre. Pero si es que aún no lo haces, este asesor, digamos, o al asesor que te van a derivar para todo este proceso y acompañamiento, te va a hacer una reserva de nombre gratuita, ¿de acuerdo? Te va a ayudar con todo este proceso. Luego, si es que ya tienes definido las actividades económicas a las cuales se va a dedicar tu empresa, pues le envías el documento. Y si es que no lo has redactado, también te va a ayudar en la redacción del objeto social que se traduciría básicamente en ese documento. Luego, el registro de una notaría, sí tienes que hacerlo tú, tiene que hacerlo el titular, ¿de acuerdo? Pero para esto, este programa tiene afiliado a bastantes empresas o notarías a nivel nacional, los cuales a través de esta, digamos, alianza estratégica, los costos se aminorizan de una manera bastante significativa. Por ejemplo, si es que normalmente una notaría te cobrara por este registro 500, 600 soles, bueno, a través de este programa el costo aproximado sería de 50 soles para que este registro se concrete. Y luego al final ya te enviarían los documentos dando la confirmación de que tu empresa está constituida. En todo este proceso virtual se considera aproximadamente que el costo radica en un intervalo de 250 a 300 soles, más o menos. Es decir, que por toda la creación y formalización de tu empresa, aparte de que tienes una asesoría personalizada por un agente que te brinda este programa y que te acompañe en todo este proceso para que haga las cosas bien, digamos, y rápido, pues te costaría en más o menos 250 a 300 soles. ¿De acuerdo? Y ese es el programa que obviamente te ayuda en todo el proceso de formalización de tu empresa. Como siempre digo, ser formal siempre es hacer un mejor negocio. Hay muchos beneficios que formalizar tu empresa te tiene, no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Fuentes de financiamiento, por ahí manejar tu marca de una manera mucho más legal, vas a tener la libertad de exponer tu marca legalmente sin problemas con las autoridades, vas a poder crecer, emplear a la gente que obtenga beneficios del Estado. Ser formal también te permite acceder a préstamos bancarios,
te permite formar parte del sistema o ecosistema comercial del país, contribuir con el crecimiento de emprendedores y empresarios, quienes como tú buscan también tener esa estabilidad económica social. Y si hablamos de los riesgos, bueno, existen muchos riesgos de la informalidad. Como informal tienes una cantidad de clientes limitada. Muchos no podrán trabajar o no van a querer trabajar con tu empresa por no ser formal. Por ejemplo, el Estado. El Estado no trabaja con empresas informales, solamente con empresas formales. Puede ser sancionado por no cumplir con los requisitos mínimos de ley. Si es que no cuentas con beneficios laborales de las empresas formales, como seguro o seguridad social. Otros negocios podrían usar tu nombre y registrar tu nombre si es que tú aún no lo has hecho. Y no vas a poder hacer absolutamente nada porque ellos van a estar amparados por la ley. A su vez, no puedes acceder a los programas del gobierno ni a sus procesos de contratación y tampoco puedes ser proveedor del Estado. Ahora, si seguimos con los beneficios y los riesgos, digamos, no podemos quedarnos hasta mañana, pero creo que los beneficios son mucho mayor en cantidad y obviamente te generan mucho más valor para tu empresa si es que lo eres. Por eso formal y ser formal siempre es un mejor negocio. Eso ha sido todo por el taller de hoy. Espero que todas las ideas y todas las dudas que hayan tenido se hayan podido despistar a través de este taller, que si bien es cierto tocamos el punto de la formalización de la empresa en la parte final, pero consideré de que hay unos conceptos que todos los empresarios redundan a la hora de formalizar una empresa, que no conocen los tipos de o formas empresariales que se pueden constituir en el país, no conocen los beneficios, características, diferencias que tienen estas mismas. Entonces, esto ha sido un taller y creo que hemos cumplido el objetivo. Hemos conocido cuáles son los pasos para la creación de las empresas, cuáles son los tipos de empresas o formas empresariales que se pueden constituir en el país, y también hemos matado o hemos eliminado ciertos mitos que aquejan a este tema que está bastante tocado, ¿no? Eso ha sido todo por el taller de hoy. Deseo realmente que les vaya muy bien en todo este proceso y en su adelante también éxitos emprendedores, porque ustedes son las personas que realmente sacan adelante el país. Nos estaríamos viendo en un próximo taller seguramente y ha sido un gusto para mí acompañarlos y explicando este bonito tema que es la formalización de empresas.